Hasta Cochabamba, Tiago Torrico, ¿qué información nos tienes? Buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días y comenzamos la semana con la información para las amas de casa principalmente y parte de los productos de la canasta familiar. En este caso hablamos del pollo. Recordará, Héctor, que la semana pasada estuvimos en los mercados cochabambinos preguntando el motivo del alza del precio, porque recordemos que anteriormente estaba entre 13, 14 el kilo y la última semana ha incrementado hasta 17, 16 bolivianos por kilogramo de carne de pollo. Y las comerciantes han anunciado que en caso de no tener una respuesta del gobierno, este próximo martes, el día de mañana, estamos hablando, entrarían en un paro. No se vendería más carne de pollo en los mercados. Nos encontramos con los representantes de los avicultores de Espinal, precisamente, donde Einar, muy buenos días. La determinación de los comerciantes, ¿ustedes la comparten? ¿Han tenido conocimiento de ustedes? ¿Cómo está su sector respecto a esto? Muy buenos días, estimado Tiago. Gracias por la cobertura que nos dan. La verdad, nosotros estamos también preocupados por la situación del estatus sanitario de influenza. Ha afectado a las gallinas que producen el huevo, el pollito bebé. Por eso una menor cantidad nos ha llegado. Nosotros en Bolivia consumimos unos 20 millones al mes. Estamos hablando de 5 millones por semana. Nos está llegando 4.6, 4.5 millones. Estos 400 a 500 mil aves que no están llegando a las granjas, está afectando. Al haber una menor oferta de pollo y hay una mayor demanda, entonces el precio se incrementa. ¿Es la cantidad la que estaría faltando? Sí, la cantidad de pollito bebé. Seguramente se va a arreglar esta situación con las incubadoras y en unas 2 semanas o 3 ya estaremos con un precio más bajo. Pero, a ver, respecto al producimiento que tienen los comercializadores, la verdad nosotros no entendemos las circunstancias, la situación. Cuando el precio del pollo estaba en 5 bolivianos en pandemia, nadie ha dicho a estos pobres granjeros. Nosotros en Cochabamba, estimado Tiago, si sobrevivimos es por la alza de una vez al año de este precio, porque todo el año vamos perdiendo. Nuestro costo de producción está arriba de los 12. Nos han llegado cartas de todas las empresas que se ha subido un 20% todos nuestros productos para producir insumos, aminoácidos, todo por el tema del dólar, porque ellos tienen que comprar afuera con dólar y aquí están buscando. Entonces todo se nos ha incrementado un porcentaje elevado para nuestra producción, incluso tema sanitario, desinfecciones, todo. Fuera de esto, nosotros producimos el pollo normalmente, ahora nosotros lo estamos vendiendo entre 14.50 y en el comerciantado lo están vendiendo en 17, 16. O sea, ellos ganan su porcentaje cada uno, son 3 manos que pasan. Entonces nosotros, como te digo, estimado Tiago, estamos haciendo lo que podemos, estamos produciendo. El gobierno ya nos ha avisado que está trabajando arduamente con los préstamos, porque hay granjas igual que han quebrado, incluso de ponedoras y de parrilleros, que digamos necesitan esta solvencia para poder reactivar sus producciones, ¿no? Nosotros en Cochabamba hemos reducido un montón de nuestras cargas de pollo, de ponedora, y si digamos tenemos este capital, podemos repoblar las granjas y de esa manera podemos sustentar, ¿no? la carne de pollo. Para la ama de casa que nos está viendo, ¿ustedes van a seguir entregando la misma cantidad de pollo a los comercializadores, ya sea o no de los mercados? ¿Van a seguir entregando y produciendo? Bueno, como te digo, nosotros pagamos todo el proceso, el faeneado, el transporte, el traslado, todo, menos un 25-30% de lo que producimos, y al vendedor le llega el pollo pelado, limpio, incluso escogido, ¿no? Primera, segunda, tercera. Mira, nosotros vamos a seguir produciendo igual que siempre. Entregamos a los que nos compran, a los comercializadores grandes. Ellos son los últimos de la cadena, los que quieren parar, pero nosotros vamos a seguir produciendo lo mismo y entregando lo mismo, porque no solo son ellos los que comercian el pollo en Cochabamba. Hay en Vinto, en Sipe, en el Valle Alto. A todo Cochabamba se entrega, se distribuye el pollo en las tiendas de barrio. O sea, el pollo va a seguir saliendo. Lo único que me imagino va a afectar es en el centro de Cochabamba.
Es así como se encuentra, Héctor, el pronunciamiento de los avicultores. La producción va a ser normal, la entrega va a ser normal. El tema es el ultimátum que han dado los comercializadores al gobierno para tener una respuesta o ayuda acerca del incremento gradual del precio de la carne de pollo. Queremos agradecer a Deinal Marlón, secretario general de Aspimad, que nos ha explicado un poco cuál es la situación por la que se está atravesando. Nos queda absolutamente todo claro cuáles son los inconvenientes por los que están atravesando y evidentemente este tema del alza del precio en la carne de pollo. Gracias, Tiago, y lo propio a tu invitado. Nuestros pequeños se están enfermando, de seguro usted tiene a su pequeña, a su niño también en casa mal, con estas iras respiratorias, influenza, entre otros, pero también la gente acude a los hospitales por otras dolencias. Víctor Hugo Rojas, ¿cuál es el panorama? Mañana 3 grados centígrados en la sede de gobierno y este es el panorama que se tiene en las puertas del Hospital del Niño. Hemos visto mucha gente que están con sus propias frazadas, estas colchas que han traído, ojalá fuera suficiente para combatir el temporal que se tiene, las bajas temperaturas que se tienen hace ya semanas atrás. Para explicarte un poco, Vania, de la puerta principal al lado izquierdo hay gente haciendo fila para recabar una ficha. A la derecha son quienes ya tienen un tratamiento de fisioterapia, pero allá en la puerta de emergencia hay otro grupo todavía que de pronto está esperando también ser atendido. Algunos han llegado con sus niños, se dice, y hay personas que están igual a la espera, no solamente para el Hospital de Niños, sino también para el INLASA. Así que Miraflores se va llenando de gente que tiene problemas de salud y que necesita alguna atención médica. Y las bajas temperaturas así los obligan. Amigo, ¿desde dónde ha venido usted? Buenas, yo soy de Oruro, le cuento. ¿Ya? Sí, estoy desde aquí, desde tempranas horas, con mi mamá más. Claro. Sí. ¿Para quién es la atención? Para mi hijo, está mal mi hijo, tiene que hacerse un tratamiento en el cardiólogo. Ya. Sí. Entonces ha venido para sacar ficha. Sí, exactamente. Porque no lo han atendido todavía. No, todavía no. ¿Ya? ¿Y qué certeza tiene de que le pueda llegar la ficha? Estaban diciendo que sí, va a llegar, ¿no? Los doctores, ahorita mi hijo está en el Hospital del Norte, entonces del norte me han derivado aquí. Entonces lo tienen que traer todavía. Sí, exacto, lo van a traer en ambulancia, me comentan. Bueno, ahí está. Ojalá tenga suerte para poder recabar la ficha. Y así como el señor, como la señora que han venido, está ahí mucha gente, hay una fila por lo menos de unas 25 personas que están aquí en esa misma situación, en esa misma figura. Señora, una ficha, ¿para qué especialidad? Para mis hijos. ¿Ya? Ajá. ¿Y qué le tiene que atender? De su corazón. El corazón, el cardiólogo también. Sí. Perfecto. ¿Cuántas fichas repartirán? No sé, sabría decirte, nunca se vería. Es la primera vez que viene. Sí, para mi bebé. Bueno, ojalá le llegue la fichita. Y ahí está. Es parte de lo que se tiene, Vania. La gente llega, algunos con los niños en espaldas o en los brazos para poder ser atendidos. Hay que surcar la ciudad, venir de distintos lugares, tomar varias movilidades para poder llegar a tiempo y así recabar una ficha, Vania. Mira, la gente con sus guaguitas incluso se han tenido que trasladar hasta este lugar, claro, para recibir la atención médica. Los niños en realidad, ¿no? ¿Qué necesitan? Ahora, la gente trata de contrarrestar el frío con lo que puede. Te cuento, Víctor Hugo, que ayer pude pasar por este lugar y ayer ya habían filas. Y eso me llamó mucho la atención. La gente tiene que dormir prácticamente en este lugar en muchos casos por obtener una ficha. Mire la señora cargada de su agüita también, ¿no? Sí, seguramente ella va a llegar a la fisioterapia. Muchos niños llegan así, en brazos de los papás, de las mamás. Tan valientes ellas, porque los niños llegan a algún tipo de fisioterapia en alguna de las extremidades. O en muchos casos llegan tan afectados los pequeñitos que van directo a emergencia con los papás que los cargan. Claro. Por ejemplo, esta señora se ha dirigido directamente a emergencias, la que la hemos visto caminar, trajinar a la pequeña, van directamente a emergencias. Muchas veces los pequeños llegan afectados, lacerados por las temperaturas y ya con un cuadro más delicado buscan una atención inmediata. No llegan en ambulancias, no llegan en vehículos particulares, se bajan del minibús y van directo hasta emergencias. La realidad que se vive es bien dura en la salud. Dios nos proteja de enfermarnos. ¿Desde qué hora están acá? Disculpe, buen día. Buenos días, estamos aquí desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Intentando resguardarse ahí, contener el calor. Un poco, de las bajas temperaturas que ahora estamos. Sí. ¿Ficha para qué especialidad están buscando? Es para mi hija, para cirugía. Cirugía, sí. ¿Qué le han dicho? ¿Va a haber ficha? No nos han dicho nada aún.
Recién estamos pidiendo la primera vez. Ojalá tengan suerte. Ojalá que sí haya ficha, que nos alcance, porque he escuchado que solamente hasta 10, 15 creo. Es más, Creo que están dentro del rango, si es que no están. ojalá que sí. 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 Perfecto, les agradezco. Bueno, que tengan fortuna. Bien. Esta pareja, para la hija, imagínense, es un calvario lo que hay que vivir y una suerte también la que hay que tener. Si en caso no, como tú decías, madrugar desde el día antes. Es complicado. Esta situación la estamos reflejando a diario porque queremos también la acción de las autoridades. Se han intentado hacer de varias formas que la población no haga estas filas, por ejemplo, entregando las fichas digitales, sacando con anticipación, pero la situación vuelve a cero, ¿no? Las familias, las mamás tienen que hacer filas por sus hijos, hijas que están enfermos, lamentablemente, y hasta a veces pasar la noche con el frío que hace en La Paz. Es el panorama en el Hospital del Niño. Gracias, Víctor Hugo. 6 de la mañana, 31 minutos. De inmediato con nuestra unidad móvil número 2 tenemos ya a nuestro periodista Claudio Zambrana, que nos contará qué sucede en la Plaza Alonso de Mendoza, en inmediaciones de este lugar, porque ya vemos un bus del Chiquititi. Adelante, Claudio, buen día. Buenos días, Héctor. En este momento se acaba de ir el Chiquititi. De hecho, la frecuencia que tiene para llegar hasta este lugar es de entre 15 a 20 minutos. Puedes observar toda la señalética que ha sido repintada. Aquí, aunque diga solo bus, lamentablemente hay minibuses que no son buses. Y pues en este momento, más bien viéndonos, se van a retirar porque el bus, como te decía, va a llegar entre 15 a 20 minutos de frecuencia. Son 47 las paradas que hay hasta La Portada, que es esta nueva ruta que recorre también la calle Cusicanqui, entre otras más, donde se espera que más de 4,000 personas sean beneficiadas en los próximos meses. Se ha visto gran recibimiento por parte del bus. Recordemos que no va a circular el Puma Qatari en esta ruta debido a la topografía que existe en la ruta misma, sino solamente el Chiquititi, que de hecho, si la cámara me puede acompañar, ahí está llegando en este momento, está por allá, está yendo, vamos a ver si dobla por este lugar, sí, está llegando, pero recordar a todas las personas que solamente va a estar pues disponible desde las 7 de la mañana y en circulación desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, con un costo de 2,30 centavos, Héctor. La semana pasada tú nos mostrabas algunas de las características, evidentemente, que era lo que nos decían aquellos que conforman parte del personal de transporte del municipio, para conocer cuál era la ruta específica, el costo, y esta ruta que ha sido presentada inclusive por el mismo alcalde de La Paz, el señor Iván Arias. Lo cierto es que, como usted puede ver, ya se han colocado todas las señalizaciones que corresponden. Si usted quiere ir por algún lugar, el sábado y el domingo era gratis, ¿no ve? No pagábamos nada, pero hoy ya tenemos que pagar. Mucho ojo con eso. Claudio, gracias por el contacto desde la Plaza Alonso de Mendoza. ¿Tiene usted sus ahorros en el ex Banco Fácil? ¿Todavía tiene la esperanza de recuperarlos? Sí, las autoridades han señalado que van a hacer la devolución de los ahorros a quienes quieran, es decir, a los pasivos y activos, a los clientes pasivos y activos. Y es que antes del fin de semana, en realidad, las autoridades han dado a conocer el día viernes, cumpliendo el cronograma, que 9 entidades financieras, 9, no solo una, 9 entidades financieras serán cargo de los pasivos y activos justamente del banco intervenido Fácil. Es así que también se ha conocido de que estos 9 bancos se adjudicarán la cartera del Fácil. El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Reinaldo Yucra, pidió a los ex clientes evaluar sus condiciones particulares. Dijo que no es necesario que hagan el retiro total de sus recursos, de sus ahorros, pues estos están seguros. La ASFI habilitará una aplicación para que clientes de Fácil sepan a qué entidad fueron transferidos. Las personas podrán consultar con el número de su carnet de identidad. Además, los bancos que se adjudicaron la cartera publicarán listas de los clientes que atenderán. El proceso de migración finalizará el 22 de mayo y el ex cliente del Banco Fácil conocerá en qué banco migraron, o a qué banco más bien migraron sus depósitos. Ahora, hay muchas preguntas que tiene la población, los ex clientes, por ejemplo. Si a mí me transfieren a una entidad financiera determinada y yo no estoy de acuerdo, ¿puedo hacer mi reclamo? ¿Puedo pedir que se me migre a otra, por ejemplo?
No me conviene la tasa de interés en el sentido de créditos, por ejemplo. ¿Me pueden cambiar a otra entidad financiera? ¿O quiero que mis ahorros estén en determinada entidad financiera? Lo pueden hacer si es que estoy ya con mi nombre, mi lista, en la lista que sea publicada, que pertenezco a alguna otra entidad que no es de mi agrado, por ejemplo. Todas esas preguntas seguramente van a ser absueltas por el responsable de la ASFI o por el interventor, así que vamos a estar pendientes para que usted también esté bien informado. ¿Qué haría si le digo que hoy comienza el horario de invierno? Me dirá, ¿en serio? Bueno, le diré que solamente en algunos lugares. Pero en La Paz no, en Oruro tampoco, en Potosí tampoco, en Cochabamba menos. Ojo, con solo 2 lugares donde se tiene una tolerancia de 30 minutos y eso debido a las bajas temperaturas y lo que se está comenzando a sentir. ¿Quiénes son los que sufren? O sea, imagínense, los chicos, los más afectados por las infecciones respiratorias agudas. Y ahora, bueno, pues se les tiene que dar una tolerancia. Lo cierto es que el horario de invierno sí, y evidentemente, inicia hoy 15 de mayo en el departamento de Santa Cruz y se aplica la disposición de forma total en Tarija, la región donde se cumplía esta medida solo en la zona alta. Les repito una vez más, horario de invierno escolar, Santa Cruz y Tarija. Hay una tolerancia de 30 minutos y esto porque obviamente las temperaturas han descendido más en estos 2 lugares. ¿Quiere usted si le roban su vehículo? Dentro de los procedimientos, lo primero es que llegue hasta DIPROVE para presentar la denuncia. Ahora, que actúe o no actúe DIPROVE ya es otra historia. Y el reclamo llega de muchos lugares sobre cuál es el procedimiento que se tiene puntualmente dentro de esta unidad policial. Lo cierto de todo es que hay varias historias. Una que hemos recopilado trata de una señora que hace 6 meses sufrió por todo esto. Le robaron su vehículo. ¿Será que DIPROVE ayudó o no ayudó? Miremos por favor la siguiente nota. Rechaza el caso porque yo he puesto mi auto como robado. Yo creo que ellos quieren plata y la verdad yo no les voy a dar plata porque es su trabajo de ellos. Si uno no se mueve con plata, no se mueve, la justicia no se mueve. 6 meses han pasado del robo de un vehículo. La investigación estuvo marcada, pero ¿se movía la policía? ¿Qué es lo que pasó? No, la policía no se ha movido. Desde el 16 de noviembre que me han robado mi vehículo, nadie se ha movido. La fiscalía me ha rechazado mi caso. He vuelto a presentar mi caso ahora en abril y la fiscalía me ha vuelto a rechazar mi caso. Desde ese momento yo me he empezado a mover sola, he empezado a buscar cámaras de todos los surtidores. Gracias a Dios me han ayudado los surtidores en darme cámaras. Le he buscado al ladrón, ya he visto las fotos de los ladrones. Ayer 13 le he esperado toda la mañana al supuesto ladrón, ¿no? Al que estaba manejando mi vehículo, porque mi vehículo estaba intacto, estaba tal cual, está con los nombres de mis hijos, todo. Hemos cerrado con el taxista que me ha ayudado, me bajé del vehículo y lo primero que hice fue pinchar mi llanta. Lo pinché mi llanta y se empezó a bajar porque el tipo estaba con 3 señoras en sí. Las señoras se han bajado y me han golpeado. El señor mostró papeles supuestamente que le habían vendido, pero los papeles están a mi nombre, pero con distintas fotos, su RUA. Solamente él tiene RUA, no tiene otros papeles. Quiero que el joven hable quién le ha vendido, quiero que el joven haga aparecer a los verdaderos responsables, quién me ha hecho la maldad. Él está prendido, sí. Él está prendido, en calidad de aprendido. Mañana ya tengo la audiencia a las 11:30, recién me acaba de llamar el abogado. Por favor, quiero que ustedes, Bolivisión, nos acompañen en todo este proceso que se va a llegar, porque a lo mucho otros me dicen que se va a demorar 1 semana, 2 semanas. Quiero que, por favor, ustedes sigan me acompañen en hacer el seguimiento. El diario de un cura pederasta es un reportaje, un trabajo de investigación de Al Día que ha evidenciado los hechos más atroces de este padre, Alfonso Pedrajas.
Quien debía servir a Dios, quien debía proteger a los niños, resulta que era el violador, el abusador de estos menores en el Juan 23. Se ha conocido este hecho, una cronología del mismo que hemos presentado justamente en este reportaje, y hay repercusiones, diferentes autoridades se han pronunciado. Estamos, por ejemplo, con la directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir y miembro del Comité Pro Laicidad, Ana María Kudelka, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. No con un tema grato, lamentablemente es atroz, es terrible lo que hemos conocido. Pero antes de conversarlo, por favor, le pido que vayamos a ver fragmentos de este reportaje, reitero, de este trabajo de investigación de la Red Bolivisión, un trabajo periodístico responsable sobre un cura pederasta. Veamos. El diario de un cura pederasta. Lo que hay que saber del caso del jesuita que... Cura pederasta. El diario de un cura pederasta. Hice daño a demasiados. Nací el 10 de junio de 1943. Soy medio andaluz, medio valenciano. Mi papá, militar. 5 hermanos. En 1971, por primera vez, el padre Alfonso Pedrajas llegó al colegio Juan 23, ubicado en Villa Granado, en la ciudad de Cochabamba. En aquel entonces, el colegio funcionaba tras este muro. Él asumió el cargo de subdirector. Sin embargo, era conocido como el Padre Pica. Los estudiantes ingresaban a sexto grado o primero intermedio. Entraban en calidad de becados. Tenían entre 12 y 13 años cuando iniciaban su formación escolar. Cuando yo muera, tú vas a hacer lo que sea y como sea para quedarte con mi computadora. No quiero que nadie la tenga. Le pidió a su novio, otro sacerdote, que lo guardara tras su muerte. La pareja del jesuita halló el diario de Pedrajas transcrita en 383 páginas. Narraba su vida desde 1960, cuando ingresó al noviciado, hasta el 2008, un año antes de su muerte. La pareja de Pedrajas la imprimió y envió al hermano del sacerdote hasta España. En 2022, un sobrino descubrió la horrenda vida del padre jesuita. Mi mayor fracaso personal, sin duda, la pederastia. Por 17 años, los muros de este colegio fueron testigos mudos de los abusos sexuales del sacerdote jesuita. Ser abusado a mis 12 años fue duro, y callarlo y tratar de mantener en silencio, que ni mis padres no lo saben. Una hermana solamente que se dio cuenta, pero tampoco con el amor que me tiene nunca me enfrentó. Solo ahora que ya me abrí y hablamos abiertamente, me lo sabía siempre. Y ella estuvo siempre a mi lado, apoyándome de una u otra manera, con mucho amor, con mucho cariño, que lo necesité. ¿Es cierto que aquella persona que denunciaba los abusos contra el padre Pica era expulsado del colegio? Sí, todos han sido expulsados. Hay estudiantes que no han denunciado porque en su casa no tenían comida, ni tenían estabilidad, ni techo, algunos no tenían ya familia. Ellos han sido las mayores víctimas. Han tenido que soportar para terminar su formación, porque por lo menos tenían comida y techo. Yo recibí la represalia de parte de este sujeto, decirme que calle, que no es bueno para mí seguir hablando, porque además él tenía la autoridad y que dependía de él mi retorno al colegio el próximo año. Al
las 10 de la noche las luces del internado se apagaban. Por sus altavoces comenzaba a sonar la música. En medio de la oscuridad, el padre jesuita recorría por los dormitorios y visitaba las literas de los estudiantes. Un escondite secreto. Una ventanilla de 45 por 45 centímetros conectaba la habitación del sacerdote jesuita con el dormitorio de las chicas. El escondrijo tenía un catre plegable, una diminuta mesa y una silla. Allí, el director guardaba libros, discos, cassettes y un equipo de sonido. Un compañero mío el primer año, no aguantando y con tanta presión, él se quiebra en un grupo, no me acuerdo si éramos 5 o 6 compañeros, y él nos cuenta todo lo que vivió. Yo levanto la voz y digo, hay que denunciar esto. Definitivamente es atroz, se nos estremece el cuerpo, nos indignamos más al conocer los detalles y cómo estos niños, lamentablemente estas personas ahora adultas, han tenido que sufrir por bastante tiempo. Richard, Héctor, tras este trabajo de investigación, ¿qué opinan, qué me dicen de lo que acabamos de ver? Es la forma, ¿no? Cómo se ejercía presión, y es lo que llama la atención, la forma de poder seducir. Yo no me imaginaba. Uno decía, bueno, utiliza la palabra de Dios, probablemente, pero con amenazas, no vuelves al colegio el próximo año, las calificaciones van a bajar, y en estado de vulnerabilidad de muchos de los niños, no tenían familia. ¿Qué hacían? Se acogían al techo y a la comida del lugar, y es por eso que lastimosamente ante esta presión cedían, ¿no? La Iglesia Católica tiene muchos problemas, demasiados problemas, y esto viene desde hace años. Yo no sabía que una de las razones por las que se retiró el Papa Benedicto XVI fue justamente porque él comenzó a meter el dedo en la llaga con respecto al tema de los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Aparentemente, después de la investigación que se realiza, lo obligaron a renunciar los mismos cardenales. Por eso es que después ya Bergoglio toma su lugar, ¿no? El Papa Francisco. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo cuando se habla inclusive de posibles conexiones con gente que está muy relacionada al Vaticano? Hay mucha complicidad en los altos mandos, entre comillas, de la Iglesia. Varia. Sí. Ana María Kudelka, muy sorprendida seguramente por lo que ha visto también el día sábado. Ya tenemos entendido que ha conocido este reportaje. ¿Cómo se siente? Indignada, me siento indignada, me siento dolida. Definitivamente creo que es la punta del iceberg. Ha tenido que ser contado toda esta historia de terror por el victimador, para que las puertas, la humildad, la justicia entre a indagar y a develar un problema histórico dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué histórico? Histórico porque no es un caso aislado. Sí. Histórico porque esto ocurre en el mundo entero. Es algo que ha sido denunciado por las defensoras de derechos humanos, por las activistas, por las propias víctimas, por propios clérigos dentro de la Iglesia. Y no es un problema de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, todas. Claro. Yo soy una mujer de fe y por eso me siento indignada. Es un problema del clérigo, ¿no? De los líderes, de los jerarcas dentro de la Iglesia Católica. Y es un problema que no ocurre solo en la Iglesia Católica, ocurre en todas, en diferentes denominaciones. ¿Por qué este caso se visibiliza tanto cuando tenemos otros hechos de violación, también a menores de edad, también de sacerdotes en Bolivia? ¿Por qué la voz de las víctimas no ha sido escuchada? ¿Por qué miles de víctimas no han tenido la credibilidad suficiente para que la justicia, para que el clérigo de la Iglesia no actúe? Yo creo que la particularidad es el hecho de que en esta ocasión aparece un diario escrito por el propio violador, ¿no? Que muestra no solamente
un delito que no solamente muestra la vida de miles, de más de 80 niños, niñas, mujeres, hombres que han sido violados, sino que muestra una práctica sistemática de encubrimiento de sus propios líderes. ¿Cree que hubo arrepentimiento en este hombre? Porque se nota el ego, incluso al señalar, tal vez se podría hacer una película con mi diario, dice. Yo creo que este hombre ha intentado y ha dado algunas señales como para ser denunciado o como para generar ciertas alertas. El hecho de buscar en sus superiores una palabra, una orientación, era una manera de revelar el caso. Pero en secreto de confesión, ojo. Exactamente, y el secreto de confesión es uno de los problemas que debería ser resuelto dentro de la iglesia, entre otros como el celibato, ¿no? Sí. Realmente vivimos en una sociedad, en un estado laico, por lo cual ningún secreto de confesión debería encubrir un delito. Hay más sobre este trabajo de investigación periodístico, sobre este reportaje de un cura pederasta, el diario de un cura pederasta. Lo vemos y después seguimos comentando, por favor. Es terrorífico lo que vivió mi persona. Las consecuencias son funestas en la persona, en el entorno, en la vida familiar, en la psicología, en la autoestima. Es muy duro enfrentar este proceso. Tenía 12 años, año 82. Me dolió la muela. Le pregunto al compañero, ¿qué hago? Anda a la enfermería. ¿Y quién me atendía? Este sujeto. Y este sujeto me recibe, pasa y había una camilla y acuéstate acá. Muy tierno, muy así paternal. Y empieza unos tocamientos por arriba, así y una música que tenía una grabadora ahí, de música clásica. Y me dice, tranquilo, tranquilo, y no sé qué. Y cuando ya yo me relajo, medio adormilado, y después empiezo a vomitar y a vomitar. Y cálmate, que Dios te ama, que yo te amo. Pero no era el único escondite secreto en el colegio. En la cocina, en la despensa había un mueble, donde se ponía harina, arroz y azúcar. Y abajo había un cuadro de 40 por 40 centímetros que uno podía empujar y entrar. La entrada parecía parte del muro. Se entraba a un ambiente que tenía 60 centímetros por 2 metros. Ahí había un colchón y luz. Así lo describe un alumno del colegio. Yo no lo quiero recordar, porque sencillamente ahora, mira, imagínate, después de semejante declaración, de semejantes, lo mínimo que puedes hacer es olvidar. Es bochornoso, repugnante. El sacerdote jesuita abandonó el colegio en enero de 1983. Fue enviado a trabajar a las minas de Oruro. Se dice que fue un castigo, porque los primeros rumores de sus abusos comenzaron a escucharse. Meses después, retornó al colegio Juan 23, y nuevamente los estudiantes vivieron una pesadilla. Con el justificativo de que Dios es amor, que como él era sacerdote y había hecho voto, no podía tener relaciones con mujeres, pero que lo hacía con nosotros para expresarnos de alguna manera su amor hacia nosotros y su cariño. Entre 1984 y 1989, el padre Pica había confesado a otros sacerdotes este pecado. En medio de esa tristeza quería luchar por superar mis problemas, pero cada vez tenía menos fuerzas y la bola de nieve era más grande. Hace casi 4 años me sorprendieron con la noticia del cáncer. Y ahí ando ahora, aceptando, batallando, orando, tomando el postre de la vida, que siempre es más gustoso.
El padre Pica murió el 2009 sin castigo terrenal, atormentado por los abusos sexuales que cometió contra al menos 85 estudiantes en Bolivia. He soñado anoche que se descubría el pastel y me iba de Bolivia. Acá en el Cementerio General de Cochabamba, en el mausoleo de los jesuitas, yacen los restos del padre Alfonso Pedrajas. Han transcurrido 14 años desde su muerte y aún existe gente que le trae flores. Junto a él están los restos del padre Carlos Villamil, que en aquel entonces era el subdirector del colegio Juan XXIII. También están los restos del padre Antonio Gusep y Luis Top, que ahora son acusados de haber encubierto los vejámenes sexuales del padre Pica. Acusados de encubrir, pero también ahí veíamos el nombre de uno de estos padres que recibía el apodo de Pico, ¿no? Carlos Villamil. ¿Y por qué hago referencia a este nombre? Porque se ha conocido tras este reportaje nuevas revelaciones que en breve se las vamos a presentar, pero hasta ahí, estos hombres están enterrados allá en Cochabamba. Están enterrados. Ojalá que por lo menos exista justicia a nivel de todo este proceso sistemático de encubrimiento. No estamos hablando de un pecado, estamos hablando de un delito, ¿no? Estamos hablando de vidas de seres humanos, de víctimas que han decidido durante años callar, guardar silencio y que seguramente muchas de ellas no van a animarse a abrir la boca el día de hoy por el daño que este hecho ha provocado en sus propias vidas. Sin duda. Hay más sacerdotes abusadores, sí. Vamos a conocer de otro hecho, por favor, en Charagua. Un sacerdote, otro caso, una víctima sin justicia y testigos que revelan lo que sucedía en ese lugar. Aparecían muchos niños dentro del compilado fotográfico. Los fotografiaba desnudos. Mientras Alfonso Pedrajas documentaba los abusos sexuales que cometía contra menores en un diario, Luis Roma, sacerdote asignado al municipio de Charagua, lo hacía en archivos digitales. Pero, ¿quién es Luis Roma? Yo era parte de la comunidad en la que vivía el padre Luis Roma. El padre Roma ejercía una suerte de, digamos, misión en torno a la localidad de Charagua, es decir, al pueblo mismo. Y entiendo que pues él se quedaba en el pueblo, mientras los otros colegas, los otros compañeros salían a las localidades vecinas. Parecía un viejito entrañable, pero tenía unos chistes un poco pasaditos de nivel, donde se incurría en una suerte de dobles sentidos sexuales. En ese tiempo, en esa época, había una computadora comunitaria. En el momento, en la hora que me tocaba, fui a revisar mi correo y la computadora me daba noticia de que había un disco en el display del computador, y con el propósito de buscar quién era el dueño del disco, ingreso a los archivos del disco y pues no encuentro ningún archivo, sino un compilado fotográfico que era fotografías de menores de edad, fotografiados por el padre Roma. La publicación que realiza Página 7 titula Un compilado de horror, y es que en este dispositivo digital se encontraron fotografías de niños y niñas entre 6 a 12 años, decenas de ellos. Aparecían muchos niños dentro
del compilado fotográfico, los fotografiaba desnudos. En ese momento, hace 4 años atrás, se publicó una denuncia formal en la que se reclamaba al padre Luis Roma por haber abusado de menores en la localidad de Charagua, en Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz, donde él era presbítero en la parroquia de Charagua. Dentro de la congregación está acostumbrado a que esas cosas se resuelven dentro de la congregación, no salen para afuera. Pero ya estando fuera, claramente me di cuenta que tenía en mis manos pues las evidencias de un delito grave contra la dignidad de las personas. Sin duda, este caso, que fue denunciado hace 4 años, deberá ser investigado por el Ministerio Público, y es que todos los archivos fueron entregados a las autoridades. Más revelaciones, más casos, y en este momento está hablando en Cochabamba un testigo importante, o en Santa Cruz más bien. Estamos hablando de don Pedro Lima. Escuchemos lo que él dice. Él es ex jesuita. Y lamentablemente se hizo cargo del Juan 23, reemplazando a Pica. Él tiene muchas denuncias en el Juan 23. Exhortamos a las víctimas que no tengan el miedo, ya se ha roto el silencio y vayan expresando que esta persona no sabemos si está viva o muerta. A través de los canales correspondientes, tanto al Estado español como a la Compañía de Jesús en España y en Roma, se va a solicitar dónde está este padre, si ha fallecido o no. Pues la Compañía de Jesús en España se resiste a dar la información, se niega a dar la información. Pues tienen que ser tal vez el Estado boliviano que intervenga en esto para que sepamos dónde está este abusador de niños bolivianos. A ver, hay hasta el momento 200 víctimas contabilizadas por la justicia boliviana. Exacto. Es lo que hasta el momento se ha dicho, ¿no? 200 víctimas de curas pederastas. ¿Usted cree que este número puede ser mucho más grande? Yo le expresaba que el caso Pica es la punta del iceberg. Hay muchos niños, muchísimos niños más que han sido abusados, que tal vez por silencio, por dolor o por muchas situaciones adversas que ven que no han sido escuchadas sus denuncias, tienen miedo o están acallando. Es triste la vida de las personas que han sufrido este tipo de vulneraciones. Muchos de ellos terminando en psiquiátricos, con familias fallidas, con problemas emocionales muy fuertes, con cuentas por psiquiatra que no pueden pagar. Es doloroso lo que nosotros conocemos y nosotros queremos que esto no se repita nunca más. Seguro que sí. Pedro, hay algo que nos llama la atención. Mire, este sábado nosotros hemos hecho un informe especial respecto a muchos de estos abusos, ¿sí? Un especial en el que han trabajado nuestros periodistas de la red Bolivisión. Hasta el momento son 5, ¿no es cierto?, los curas pederastas que entran en esta lista, acusados. Estamos hablando de Chesco, de Carlos Villamil, alias Vicu, de Luis María Roma, estamos hablando también de Pedrajas, que es el primero, digamos, en esta lista, y de Luis Tota también. Estamos hablando de 5. ¿Cuántos más habrán? Antonio Gaucet Cap de Vila. También, ahí son 6. Le expresaba que son varios, muchos más. Estamos las víctimas organizándose para seguir enunciando los nombres, los casos y las situaciones en las que sufrieron este tipo de abusos. Este año, en la Casa de la Esperanza en Cochabamba, el padre Vicu Carlos Villamil murió homenajeado como un gran jesuita. Sin embargo, la compañía sabe que tenía denuncias de violación a las niñas. En el colegio Juan 23, padre Pica violaba a los varones y padre Vicu violaba a las niñas. Pedro, nosotros tenemos el testimonio de las pruebas que en su momento vamos a presentar. Pedro, queremos saber quién era Carlos Villamil, alias Vicu. Sabemos que era un jesuita, pero bueno, hemos estado hablando de él. Él también llegó al Juan 23, también tiene denuncias ahí mismo. Primero fue subdirector, después fue director casi una década. Él estuvo a cargo de los internos. Él era como el máximo responsable del colegio Juan 23. A mí me tocó vivir con él en la misma comunidad. Yo vivía en una comunidad en Cochabamba que se llama Pedro Arrupe. Me trasladaron a su comunidad que se llamaba Pío X, que está en la misma parroquia Pío X, cerca de la Coronilla. En esta comunidad de Pío X, Vicu era el superior y yo daba retiros espirituales, ejercicios espirituales a estudiantes.
Cuando yo hablaba de mi comunidad, de la vida jesuita, yo tenía una imagen muy linda de él, muy alta. Expresaba de manera vehemente que me tocó con un gran padre, un sacerdote llamado Biku, que es mi superior. Les contaba a los estudiantes mientras yo daba el retiro. Y una persona se puso a llorar, me dijo posteriormente: ¿por qué lloraste mientras yo hablaba? Y me dijo: esa persona que tú estás dando loas y alabanzas, esa persona ha abusado de uno de mis parientes. Terrible. Después... Es tremendo lo que nos cuenta. Cuando ya pasó el fin de semana, yo me acerqué a Biku, mi superior de comunidad, y le confronté, le dije... ¿Qué le dijo él? Tú has abusado niñas en el colegio Juan 23, donde fuiste director. Él me cambió de tema, ni siquiera me respondió un sí o un no. Absolutamente se negó a dialogar conmigo. Nunca más me dirigió la palabra. Siendo mi superior en la comunidad, me hacía, como dicen, la ley del hielo. Entraba a desayunar, él se retiraba. Había una misa, él terminaba pronto y se iba a su habitación. Era tanta la incomunicación que se había generado a raíz de esto, que mi persona tuvo que cambiarse de comunidad. Se fue a otra comunidad en la zona de Santa Veracruz. A ver, queremos entender algo también, porque hay un común denominador en este tipo de casos, ¿no? Y tiene que ver con las pruebas que ellos mismos dejan de sus delitos. En el caso de Pedrajas, el diario que él deja, ¿no es cierto?, como constancia de todos los abusos que había cometido a lo largo de su vida jesuítica. Pero en el caso de Luis Roma, las fotos y los videos desde Charagua que alguien más le tomaba cuando él le daba besos a niños en situaciones seguramente de abusos también. ¿Esto le llama a usted la atención? ¿Por qué ellos mismos dejaban estas evidencias? Tenían ciertas filias y fobias y parafilias, también eran como enfermos porque les gustaba hacer algunas cosas que me cuesta expresar en medio de comunicación. Sin embargo, alguien más colaboró con Lucho Roma porque él tenía problemas con el tema de la tecnología, le costaba encender hasta la computadora, le costaba manejar un ratón, un mouse, pero alguien más colaboró. Entonces hay cómplices, testigos también cómplices de estos abusos, no solamente su persona. ¿Quién le colaboraba? Tendrá la justicia que establecer quiénes colaboraban y qué entorno estaba rodeando al padre Lucho Roma en su momento en Charagua. La Asamblea del Pueblo Guaraní, los pueblos indígenas en la zona del Alto, la Federación Sindical, debería pronunciarse, no dice nada. Si el padre Lucho Tó abusaba de niños aymaras que apenas podían articular algunas palabras en castellano, eran migrantes, era una población muy vulnerable. Pedro, con todos estos datos que usted nos menciona, la información que manejaba, en aquel entonces, ¿usted no intentó tal vez acercarse a las autoridades, a la policía, al Ministerio Público, para darlo a conocer? Yo he tratado de reunir todas las pruebas suficientes para acercarme, pero yo, como le dije, yo ya tenía cierto recelo en la justicia, pues sabía que la justicia estaba manejada por uno de los abusadores que yo denuncié en su momento, el padre Tuco, que era capellán de la Corte Suprema de Justicia. Ellos tenían bajo su mano el manejo de la justicia en diferentes ciudades y en la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Quién? No olvidemos que ¿A quién se refiere? Padre Antonio Gauset, más conocido como Tuco, era el capellán de la Corte Suprema de Justicia. Capdevila. Capdevila era el capellán de la Corte Suprema de Justicia y está denunciado en tipos de abuso igual que Pica. Increíble. Ahora, hay otro común denominador en todo esto y que me llama muchísimo la atención, el Juan 23. ¿Por qué todos iban a parar ahí? ¿Por qué todos terminaban siendo del mismo círculo? Si no eran director, subdirector, se conocían, tenían lazos. ¿Por qué? ¿Por qué los enviaban ahí, Pedro? El Juan 23 es una experiencia educativa exitosa desde el punto de vista educativo, pues allá se reunían niños genios de todo el país, los mejores alumnos, los mejores cerebros del país entraban al Juan 23. Era un privilegio tener una beca, pero no sabemos por qué la compañía a las personas que tenían este tipo de denuncias y abusos justamente al internado del Juan 23 eran destinados. Esta semana también denuncié que la compañía, tal vez por mostrar evidencias, por decir ese colegio ya no existe, cerró la compañía, el colegio Juan 23 y intentó vender los predios que correspondían a Juan 23. Bien, Pedro, le queremos agradecer por estar con nosotros. Rápidamente, por favor, en la recta final, ¿qué falta por descubrir en estos casos? Estamos iniciando recién el camino para que no solamente se descubra, sino que también se procese y se dé
una atención integral a las víctimas, una reparación integral. Estamos en la parte inicial. Otros piensan que ya terminó, que ya estamos en la parte final. No, esta aberración, este horror, este terror que hemos vivido como personas conocedoras de estos círculos, recién está empezando. Le expresaba que mañana en la noche mi persona se presentará en Santa Cruz para decir su verdad. Bueno, mañana en la noche llega entonces Pedro Lima a Bolivia. Esperamos tenerlo en nuestro medio de comunicación también. Por favor, las puertas abiertas para que usted venga y siga contando aquello que sabe y que en su momento nadie pudo darle la importancia que usted merecía y que los relatos suyos merecían. Gracias, Pedro. Gracias, Edmundo. Gracias, Fernando. Bueno, son relatos de hecho y descubrimientos que poco a poco van saliendo a la luz. A raíz de este reportaje que ha sido emitido por la red Bolivisión, se conocen más revelaciones. Tal el caso de un testigo que es fundamental dentro de todos estos hechos atroces cometidos, no solamente por el padre Pica. Surgen más nombres y eso es algo que llama mucho la atención, y los nombres que irán a surgir todavía, ¿no? Definitivamente. Esperamos realmente desde sociedad civil que haya un proceso de investigación serio, ¿no? Ojalá hubieran más Pedro Limas que desde adentro vayan denunciando, pero lo que me llama la atención del señor que acaba de hablar es que él tuvo represalias dentro de la propia iglesia. O sea, me estoy poniendo a pensar en el montón de víctimas que han sufrido violencia sexual y que justamente han tenido que enfrentar no solamente la carga de sufrir ese delito, sino también el tener que callarlo frente a represalias de los propios violadores y de la propia iglesia, porque este señor fue destituido de la propia compañía. Hay un encubrimiento bastante serio, incluso con altas autoridades que conocían, que sabían, pero preferían callar. Así es. Imagínese, el señor Bicu Picu era capellán de del sistema Jotuco, del sistema de justicia. Entonces, yo creo que este caso va a develar un problema sistemático dentro de la iglesia, dentro del propio sistema de justicia y desde diferentes aristas. Y definitivamente esperamos que se haga justicia, esperamos, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones primeras en prohibir la educación integral en sexualidad, por ejemplo, que es un precursor básico para poder prevenir y denunciar los hechos de violencia de cualquier tipo dentro de las unidades educativas. Y realmente esperamos dentro de la propia iglesia que exista una actitud humilde, ¿no? Están ahora en un proceso de sínodo, que es una especie de referéndum dentro de la Iglesia Católica. Esperamos que se abran las puertas para poder hacer algo al respecto. Directora, permítame, estamos en contacto en este momento en Cochabamba con nuestra compañera y periodista Jaycee Alanis, quien ha hecho este trabajo de investigación, que lo destacamos, y gracias al mismo que surgen más revelaciones y repercusiones. Jaycee, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos encontramos frente de la fachada de lo que significa la residencia Nuestra Señora de la Esperanza. Y Vania, tú te preguntarás por qué estamos en este lugar. Quiero comentarte de que en este lugar se encontrarían dos de las piezas claves que han sido denunciadas en las últimas semanas por haber encubierto los abusos sexuales del padre Pedraja. Estamos hablando de Marcos Recolons y también del sacerdote Ramón Alaix. Estas dos personas han sido denunciadas tanto por víctimas de que ellos ya conocían de los abusos que cometía el padre Pica. Sin embargo, quiero comentarte de que ya la Fiscalía en el departamento de Cochabamba ha iniciado una investigación con relación al caso Pedrajas. Sin embargo, ellos han convocado de que las víctimas puedan llegar hasta la Fiscalía y puedan formalizar su denuncia. Recordemos de que el ex jesuita Pedro Lima aseguraba de que en aquel entonces existía un grupo de sacerdotes que eran autodenominados los palaciegos, aquellos sacerdotes que ocupaban altos cargos dentro de la Iglesia Católica, y Pedro Lima aseguraba de que quienes encabezaban este grupo de palaciegos se encontraba Marcos Recolons, además de Ramón Alaix, y también se encontraría Ignacio Señor. Pero aún
en Cochabamba las investigaciones se han aperturado, hemos intentado conversar con las 2 personas que se encuentran en esta residencia durante la pasada semana, sin embargo nos han mencionado de que ellos aún van a mantenerse en silencio, que no van a emitir ningún tipo de declaración. Eran los intocables, tal parece, ¿no? Estas autoridades y quienes conformaban este grupo de palaciegos. Ahora, Jaycee, estos 2 jesuitas que están en este lugar que tú bien apuntabas, ¿van a brindar declaraciones? ¿Van a decir algo al respecto con relación a las acusaciones en su contra? ¿Darán más datos ante el Ministerio Público? ¿Qué se conoce de esto? La Fiscalía en estos momentos está en la etapa de poder colectar algunos testimonios de víctimas para poder iniciar las investigaciones y posteriormente proceder a la citación de las personas que habría encubierto. Sin embargo, esperemos de que esta semana ya la Fiscalía pueda dar algunos informes. Recordemos de que en Cochabamba este caso se ha decretado de reserva. Sí. Jaycee, ¿qué dicen los exalumnos? ¿Qué repercusiones hay allá en Cochabamba tras este reportaje? Sí, los exalumnos han emitido en las últimas horas un segundo comunicado con relación a lo que ha significado las nuevas revelaciones que han surgido de que no solamente el padre Pedrajas habría abusado sexualmente dentro del colegio internado Juan 23, también se nombra ahora al que en aquel entonces Vania era el subdirector del colegio internado cuando Pica era el director. Estamos hablando del padre Carlos Villamil, alias el padre Vicu, quien también se ha conocido en las últimas horas de que él también cometía vejámenes sexuales, pero no contra varones, sino contra mujeres estudiantes. Recordemos de que en 1978 este internado se convirtió en mixto y es en aquel entonces cuando ya mujeres ingresan a este lugar también a realizar su formación escolar. Gracias, Jaycee, por el informe. Sabemos de que vas a continuar con este trabajo de investigación junto a tu equipo de prensa. Destacamos de verdad el trabajo que has realizado, que está abriendo más puertas ante hechos atroces para poder ayudar también a las víctimas. Lo que se pretende, lo que se quiere ahora es que las víctimas puedan denunciar estos hechos. Sabemos que es muy difícil, pero hay que llegar hasta el final de todos estos hechos que se han cometido en la Iglesia Católica, lamentablemente. Gracias, Jaycee, una vez más destacamos tu trabajo y te felicitamos por eso. Gracias. Volvemos a nuestros estudios. Directora, ya para cerrar, se ha hablado en determinado momento que se deberían intervenir estos internados, colegios, donde están siendo presididos justamente por religiosos. ¿Qué opina usted? Definitivamente tienen que ser intervenidos de acuerdo a normativa vigente. Somos un Estado laico y en un Estado laico no hablamos de pecado, hablamos de delito y hablamos y claramente vemos una trama que gira en torno a las relaciones de poder, ¿no? Poder que está dentro de la iglesia, poder que se visibiliza en las casas, en el propio gobierno, poder que tiene que ser develado, que tiene que ser denunciado. Pedimos sanción para la complicidad. ¿A quién se sanciona? Esa es la pregunta. A los cómplices. A los cómplices. En el Código de Procedimiento Penal se habla de una sanción de frente al encubrimiento de 6 meses a 2 años de pena. Sí. Me parece realmente poco. Sí. Frente a toda la consecuencia que tiene este delito. Permítame, por ejemplo, en el caso del padre Recolons y el padre Ramón, que están en este Alliance, ¿no? Que están en esta casa de descanso, tienen una edad avanzada. Ellos no van a poder ser procesados. Procesados sí, pero cárcel no. Pero, bueno, así está hecha la ley, así está hecha la trampa. Yo creo que la sanción debería ser para cualquier ser humano, cualquier persona que comete un delito, más allá del cargo, la posición, la edad, la cultura en la que viva. Sí. Sanción es sanción. Y pedimos reparación para todas las víctimas. Ojalá que esperamos que la justicia, hemos escuchado declaraciones contundentes de autoridades del gobierno respecto a hacer intervenciones, investigaciones, acelerar la justicia, aplicar la debida diligencia en este caso, y ojalá que no sea solamente en estos casos que han sido develados dentro de la iglesia, sino en todos los casos de violencia sexual.
el respeto hacia la Iglesia Católica, o en todo caso, no la Iglesia como tal, sino hacia estos líderes católicos? ¿Usted cree que ha mermado en estos tiempos? Por supuesto que sí. Hay un estudio de percepciones que ha hecho recientemente Diagnosis, que devela la desconfianza del pueblo de Dios, de la propia Iglesia, de los feligreses, respecto a los jerarcas de la Iglesia. Todos tenemos derecho a vivir nuestra espiritualidad, a creer, a tener fe, pero eso es algo privado, eso es algo individual, ¿no? Hay el derecho a la religión y a la expresión, pero hay también, y es constitucional, la obligación del Estado a separar todo lo que tiene que ver con lo político, con lo público de la Iglesia, de las iglesias. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Encantada, muchas gracias por el espacio. Al Día Investiga, y esto es el inicio de todo lo que seguramente vamos a conocer. Hay repercusiones tras este reportaje de la Red Bolivisión presentado este día sábado. Más autoridades que se pronuncian, más autoridades que también están pidiendo una investigación y justicia, más nombres que salen a la luz, más evidencias, más revelaciones. Ya son 6 los curas pederastas, según el relato también de testigos claves y de las propias víctimas. ¿Habrá más? Lo vamos a saber en nuestras próximas ediciones. 7 de la mañana, 56 minutos. Gracias por estar con nosotros y atención porque hoy sabe que se conmemora es el Día Internacional de la Familia. Y a propósito de este tema, se hace una contextualización y quiero agradecerle muchísimo a María Inés Salazar que está con nosotros. Bienvenida, buenos días María Inés. Hola, buenos días a todas, todos. Realmente para mí es un gusto poder compartir un tema tan importante, ¿no? Y hay que comenzar pensando cómo está conformada nuestra familia. A ver, yo les invito a ustedes a mirar a su familia, esa que comparte el mismo techo con ustedes, y piensen cómo está conformada. ¿Es mamá, papá, hijitos? ¿Es mamá, hijos? ¿Es papá, hijos? ¿Es abuelitos, nietos? ¿Es una familia extendida? Tías, tíos, primos, todos en conjunto. ¿Es una familia adoptiva? Yo no he procreado, pero decidí ser padre o decidí ser madre. Es una familia comarental, 2 mujeres criando a un hijo. Coparental, 2 hombres criando a un hijo. Es una familia de pareja solamente que decidió no tener hijos. ¿Cómo es su familia? Nuestras familias son diversas, Héctor. Sí, y quiero comenzar esta entrevista consultándote sobre este grupo. Con mis hijos no te metas. Este grupo que es tan polémico y es un grupo bastante radical. En alguna ocasión yo escuchaba que ellos decían, no, la conformación de la familia es papá, mamá, hijos y punto. Sí. Entonces, cuando hay un error bastante grave dentro de lo que profesa este grupo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante irnos a la Biblia para responder a estas miradas fundamentalistas, decimos nosotros, ¿no? Y yo pregunto en mis talleres, ¿cómo estaba conformada la familia de Jesús? ¿Cómo estaba conformada? Y dicen María, José y Jesús. De acuerdo. Pero ¿quién era el padre biológico de Jesús? Dios. ¿Y quién era José? Era el padre adoptivo. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de conformación familiar que no responde a esta familia tradicional, mamá, papá, hijos biológicos. Pero también es bien interesante cuando Jesucristo muere y al pie de la cruz a María le dice respecto a Juan, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y luego instituye también esta familia afectiva. Creo que es muy importante que nuestra sociedad reconozca, por ejemplo, el nuevo Código de las Familias y sus procesos. Antes se pensaba que la familia era esto que tú has dicho, mamá, papá, hijitos y pare de contar. Ya está ahí, ¿no? De hecho, a una mujer embarazada se le decía, está esperando familia, porque no se reconocía a la pareja como familia. En cambio, el actual Código de las Familias y sus procesos familiares reconoce que la familia es un grupo de personas que comparte lazos consanguíneos y
lazos afectivos. Entonces, esto nos abre este parámetro para entender que la familia es diversa y se constituye en esta gente que decide intercambiar proyectos de vida y en muchos casos cuidar a niñas, niños en el rol de padres y madres. La Iglesia Católica también ha tenido mucho que ver en esto. Colegios privados aquí en La Paz que en su momento no recibían a estudiantes porque venían de familias no formadas, ¿no? De papá, mamá. Si la familia no era así o había un divorcio, no te recibían en el colegio. Desde los consultorios de Sinergia nosotros hemos visto muchos sufrimientos, ¿no? Niños que justamente decían, no tengo familia. Y les preguntábamos, ¿con quién vives? Solo con mi mamá. Pero esa es tu familia y trabajábamos para que se entienda. ¿Por qué? Porque esta idea estereotipada de familia única ha hecho mucho daño. Tú bien dices, el siglo pasado, yo vengo del siglo pasado, lo que se hacía era expulsar a niños que no tenían padres casados por religión, que no tenían padres que habían mantenido una relación, por muy difícil, tóxica que haya sido esta, de padres divorciados, etc. Hoy en día, no, las leyes han cambiado, pero todavía falta cambiar la mentalidad. Entonces, tenemos que entender que nuestras familias son diversas, que nuestras familias son aquellas que se protegen, se cuidan y que promueven el desarrollo de sus integrantes. Esa es nuestra familia y si tenemos esa familia, la miraremos, la abrazaremos y tal vez le pediremos perdón. Hay un temita más, Héctor. Sí. Desde la psicología antes se hablaba de familias disfuncionales, ¿no? Yo soy psicóloga sistémica y lo planteo. Es un gran error pensar que hay familias disfuncionales. Las familias podemos estar en situación de disfunción. En todas las familias alguien se ha muerto y nos cuesta manejarnos. Alguien se ha divorciado y nos cuesta manejarnos. Alguien se ha drogado y nos cuesta manejarnos. Son situaciones de disfunción. Sacaremos esa palabra de familias disfuncionales, sobre todo refiriéndose a aquellas que se han separado o divorciado por causa de violencia. ¿Qué recordamos a la gente en este día, puntualmente? ¿A qué llamamos a la conciencia? Bueno, es muy importante que miren a su familia, la valoren y la construyan desde adentro. Generen buena comunicación, buena crianza para los niños y las niñas, educación, alimentación, juego, afecto, comunicación, normas y reglas. Eso forma parte de una familia. No se comparen con otras familias. Si es que existe violencia, muchas veces una familia comienza a funcionar mejor cuando hay una separación o un divorcio. Pero tampoco el divorcio es una obligación. Si es que hay parejas que deciden reparar su proceso relacional, pues hay psicólogos en Bolivia que les pueden ayudar. ¿Qué es lo importante en una familia? Proteger a los miembros. Y mucho más importante, si protegemos a niñas, niños, adolescentes, a los que hemos llamado hijos e hijas. Y me gusta lo que tú dices, que la conformación de una familia no solamente abarca esta composición antigua, son muchas cosas. Y ustedes dirán, cuando Marinés habla de dos hombres y un niño, o está hablando de una pareja homosexual. No, pueden pasar muchas circunstancias de que se quede el hermano mayor y el papá a cargo del hermano más pequeño, ¿no? Muchas cosas, no necesariamente aquello, pero lo más importante es que la gente entienda que las cosas van avanzando, van cambiando y las circunstancias son diferentes en la composición de una familia. Así gracias, es. Marinés, muchísimas gracias. Desde Sinergia estamos siempre para servirles. Llámenos al 697-86,000 si están en una situación de disfunción, pero igualito amen a su familia y ahí van a tener un desarrollo óptimo para sus miembros. Marinés Salazar, directora de Sinergia y psicóloga, está junto a nosotros. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hay más. Con 4 de la mañana. ¿Qué novedades tenemos, Laurita? Bueno, suspiros y suspiros, porque
uno no sabe cuánto está el precio del huevo y ahora el precio del pollo más. Grave. No sabemos si va a subir. Y si van a venderlo, porque hay un anuncio de algunas vendedoras que dicen no vamos a vender carne de pollo porque está por las nubes. Miren, 16 bolivianos el kilo, Claudio. Lo estás viendo en este momento, Vania, estamos en el mismo lugar, estamos en la calle Tarapacá y pues la anterior semana estaba en 15.50 y ahora está a 16. Caserita, ¿qué es lo que ha pasado? Joven, buenos días. Sí, ha incrementado 50 centavos más, joven, el kilo de pollo. ¿Qué les dicen por qué? No, ya eso es sabido, por lo del frío, el invierno está feo y el pollo está... No hay pollos grandes y tampoco hay mucho pollo. Por el frío, entonces me hace recuerdo a la canción cuando los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, pero ahora serían los pollitos suben cuando tienen hambre, cuando tienen frío, ¿no, Cáceres? Sí, según lo que dicen eso es verdad, el invierno siempre es así, joven, sube y después también va a bajar, joven. Pero falta para el invierno. Siempre, el precio nunca es estable. Falta todavía para el invierno, Casera. Sí, pero ya ellos, como no ve la gripe aviar, no han cargado mucho, joven, y recién están cargando y va a tardar en crecer también. Habría que conocer también, Vania, qué es lo que dice, ¿no? Por parte del Viceministerio de Defensa del Consumidor, que es por qué y cuál sería la razón por la cual están subiendo los precios. Si la cámara me acompaña por acá. Claro, aparte también los intermediarios, que es algo también que estábamos investigando junto con el huevo, que ahí había un problema. No era tanto en las comerciantes que lo venden al detalle. A ver, aquí vamos a ver para mayor información de las personas, por favor, para que compran así, el filete está a 26. Claudio, si nos ayudas, por favor. Hay un anuncio de que ya no van a vender carne de pollo, pero se descarta esto, ¿no? Para tranquilidad de las vecinas, de las amas de casa. Sí, de hecho sí, se descarta, Vanessa. Muy bien, gracias. Continúa, por favor, Claudio. Claro que sí, ahora sí, para todas las personas que compran, también así. El filete a 26, aquí está bien gráfico, la pechuga a 20, pierna y muslo a 16, alas a 18, cazuela a 7, cuellos a 6, patas a 6 y mollejas también. También ha subido. Como pueden observar, el incremento entre 50 centavos y algunas también otras agencias que lo están vendiendo en un boliviano también desprecio, pues, que ha subido. Así que ya lo saben, nosotros vamos a estar visitando otros mercados, viendo si es que va a bajar. Y sobre todo, este producto tan importante que lo utilizamos en todo realmente. Bueno, Claudio, gracias. A ver, Laurita, antes era el tema de que la pandemia, luego que la guerra entre Ucrania y Rusia. Total, ahora el tema es la gripe aviar, después el frío. ¿Qué se va a venir después? ¿Qué vamos a hacer? El Día de la Madre, nos van a decir, de verdad. O sea. Y dijeron, la semana pasada dijeron, es que por el Día de la Madre. No, ya no que vendemos más pollo. Porque es mitad de año, después nos van a decir, no. Ahora acá entre los compañeros nos decían, el precio del kilo de pollo de la patita está a 10 en el alto. Y ahora acá nos dijo Claudio que a 6 el kilo. Eso. Bueno, por lo menos podemos hacer una sopita para sazonar un poquito. Claro, una patita, una mollejita, para no extrañar. Y aparte que el pollo ayuda mucho a elevar las defensas y hay muchas familias que lo consumen en esta época para lo mismo, ¿no? Para prevenir también los resfríos. Un caldito de pollo cuando uno está enfermo. Ay, cae qué bien le cae, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el precio del pollo está subiendo día que pasa, lamentablemente. Ojalá se normalice como han señalado las autoridades. Vamos a estar pendientes. Gracias, Clau. Información de inmediato cuando son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos hasta la ciudad de El Alto, donde se encuentra ya Víctor Hugo Rojas. Te escuchamos. La fecha ha llegado, Héctor, 15 de mayo, y hoy inicia lo que va a ser la restricción ampliada en la sede, en la ciudad del Alto. En todo caso, se va a dar esta situación y estamos en la terminal metropolitana, donde en los próximos minutos se va a hacer una firma de acuerdo entre lo que es la Secretaría de Transporte. Secretario, importante esta tarea que se va a dar, arranca con mucha esperanza en la ciudad del Alto. Sí, hoy día se empieza lo que es la restricción vehicular en la ciudad del Alto, pero sin sanciones, ¿no? Y después, a partir de 29
29 y empieza con lo que es con las sanciones emitidas por boletas de infracción por la Policía Boliviana Nacional. Y las terminaciones de placas son 1 y 2 no ingresa el día lunes, 3 y 4 el día martes, 5 y 6 el día miércoles, 7 y 8 el día jueves y 9 y 0 el día viernes. Los horarios de restricción son de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces es la restricción vehicular que estamos implementando en los 38 puntos de nuestra urbe alteña. Ahora, secretario, se va a tener una firma de acuerdo acá con el representante de lo que es la terminal metropolitana. ¿Cuál es la tarea? ¿Se va a tener un centro de operaciones, se dice, para la Guardia Municipal de Transporte? Es muy importante tener este predio. Agradecer también al director de la terminal por cedernos este predio, desde que aquí se va a hacer lo que es el primer trabajo que va a tener la Guardia Municipal de Transportes, es la restricción vehicular. Segundo es el ordenamiento que va a haber en la ciudad del Alto. Entonces toda la operación se va a realizar desde estos predios. Secretario, ¿qué pasa con el transporte? ¿Se ha llegado a algunos acuerdos de pronto con el transporte público alteño para que no hagan estas paradas momentáneas, improvisadas? El tema del tramviaje, que siempre le preocupa a la población, si se va a incrementar o no la tarifa del transporte. Eso va en la segunda etapa. La primera etapa es lo que es la restricción vehicular. La segunda etapa es netamente eliminación de lo que es las paradas intermedias, las paradas, las piqueras, por ejemplo. Las piqueras están ahorita incluso Viacha, lo que están en Puente Bolivia. Eso se elimina netamente. Por eso es la aplicación de la primera etapa, es la restricción vehicular. Con eso ya no ingresan, en otras palabras, los vehículos restringidos. ¿Quiénes hacen el tamaje de vehículos restringidos? Porque viene de Cruz y Villadela a lo que es el teleférico o Cruz y Viacha, ¿no? Entonces, porque de Cruz y Viacha ya regía la anterior restricción vehicular. Entonces, por eso es que se ha hecho lo que es la restricción vehicular en la ciudad del Alto, y después viene por etapas. Por lo menos hay pero un acuerdo con el transporte. No, ellos están de acuerdo también. Hoy día están sosteniendo una reunión también, un uso ampliado, y también nosotros vamos a ir a informar lo que es la restricción vehicular. Muy bien, le agradecemos al secretario. Importante esta tarea. Se ha dispuesto este lugar, la terminal metropolitana, Héctor, amigos de todo el país, como el centro de operaciones de la Guardia Municipal de Transporte, porque ellos van a poder cubrir otra área que no va a ser la cercana a la ceja, por la distancia lo entendemos muy bien, y ya en unos minutos más también es la Guardia Municipal que va a formar acá. Se va a hacer la firma del acuerdo, obviamente antes se va a izar los emblemas patrios para que así también la situación en la ciudad del Alto en el tema del tránsito vehicular mejore. Eso es lo que se quiere en el espíritu de este acuerdo. Este 29 arrancarán las sanciones, así que ojalá de verdad que los transportistas cumplan con lo que se está en estos momentos indicando por parte del municipio alteño. Gracias, Víctor Hugo. Consulte con nosotros, aproveche nuestras plataformas, denos algunas sugerencias. ¿Qué tema le intriga? Que tiene que ver naturalmente con el orden legal. Natalie Zúñiga nos acompaña, esta vez para hablar acerca de los préstamos de dinero. Natalie, bienvenida, doctora Zúñiga, un gusto saludarla. Gracias, Richie. Qué importante es el dinero, ¿no? Y hay algunas veces que uno no tiene suficiente dinero y tiene que prestarse, o al revés. Tienes mucho dinero y prestas, ya sea por buen tipo o porque estás pensando quizás ganar un beneficio. Claro, sacarle el rédito, ¿no? ¿Cómo voy a invertir mi dinero? ¿Por qué no prestas? Pero aprovecha, puedes prestar a un 10%, a un 8%, a un 6%. Porque cuando uno necesita dinero, porque necesita, hay una urgencia. Y si yo necesito urgentemente un monto de dinero, tú me dices, te presto pero al 7%. No importa, pero préstame para salvarme. Te presto al 10%, no importa. Porque si te prestas es porque necesitas, que es una urgencia, no te vas a prestar. Bueno, hay los que conozco que se prestan por estafar, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, hablemos de los porcentajes, del tema de los intereses y todo aquello. A ver, en el tema de los porcentajes es sumamente importante que nosotros entendamos que el Código Civil ya regula el tema de los préstamos y específicamente el interés de los préstamos de dinero. Es importante que toda la gente en su casa conozca que el interés mensual sobre el capital es del 3%, siempre y cuando esté detallado en el contrato. Si no existiera un interés en el contrato, que es raro, puede ocurrir con algún familiar, tío, amigo, etcétera, si no existiera el porcentaje, la ley establece que es el 6% anual.
Es decir, que si te he prestado 10.000 bolivianos, anualmente te tendría que pagar 600 de interés. Ahora, si existe una cláusula, sí es el 3% y por 10.000 sería 300 cada mes. Eso es importante que tengamos en cuenta. No entiendo bien. Anual 600. Si es que no hay una cláusula de interés. ¿Pero son 600 mensuales durante todo el año? No, 3% mensual. Ah, y 6% anual. Sí, es el 3% mensual, ¿ya? Sobre el monto de capital. Hagan el cálculo y en el contrato se va a establecer, ¿no? El deudor pagará la suma mensual del 3% sobre el valor del capital. Siempre que haya esa cláusula. Ahora, si tú le prestas dinero a tu hermana, no pones interés. Claro. O a tu, no sé, claro, a tu cuñada. Claro. Simplemente le prestas, pones el plazo. En ese caso es el 6% anual si es que no existiera una cláusula en el contrato de préstamo de dinero. Ahora, muy pocos hacen una documentación. Ese es el principal error, Richie. Te hacen un recibo o un papelito. A ver, pongamos acá para que... No sirve, y creo que es importante que vayamos explicando. Vamos a la pizarra, por favor. Ahora vamos a hacer con pizarra como en colegio. Ya. Préstamos de dinero. Voy a empezar con la frase: si no quiere problemas, no preste plata. Si no quiere problemas, no preste plata. Dinero. Bueno, avanzamos. Nosotros tenemos un código civil boliviano que regula todas las relaciones entre las personas y habla sobre los contratos. Cualquier contrato tiene que cumplir con el artículo 452 del Código Civil, que establece el contrato. Bueno, básicamente tiene 4 elementos. Primero, el objeto. El objeto de este contrato es un préstamo de dinero, ¿no? Las formas legales. En estas formas legales irá el porcentaje de interés, el plazo. Y estoy en la fecha. Sí. No sé, ¿cada cuánto me vas a pagar? ¿Cada 10, cada 15, cada 5? ¿Me pagan el suelo cada primero? ¿Qué sé yo? Bueno. Sí. Otro elemento es el consentimiento. Es decir, el contrato tiene que estar firmado por 2 personas y las 2 personas tienen que manifestar su acuerdo, ¿no? El objeto, las formas, el consentimiento. Eso es importante que nosotros tengamos básico, digamos, estos 3 elementos al momento de firmar el contrato. Dependiendo, lo que pasa es que el Código Civil nos habla de 4 elementos, pero es la forma, el objeto, el consentimiento, la voluntad. Tenemos todos estos elementos como claves en un contrato, ¿no? Bien. Eso significa que el contrato es ley entre partes. Siempre hemos escuchado esto, ¿no? El contrato es ley entre las partes. Si bien un contrato es ley entre las partes, hay que establecer que tiene que estar enmarcado sí o sí en las formas legales. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú firmaras, Richie, un contrato con el 10% de interés, no es que todo el contrato sea nulo, pero esto, por ley, al momento de intentar un cobro, automáticamente se va a volver en un 3%. Porque así lo aceptaras, porque mucha gente dice, pero él ha aceptado, o sea, en la cláusula del interés ha aceptado el 10%, ha firmado. No interesa que hubiera firmado, este porcentaje no está permitido por ley. Entonces, la ley lo que va a hacer es va a proteger todas las otras partes del contrato, como la voluntad, digamos, como el monto del capital, el plazo, pero no va a reconocer este 10%, y este 10% automáticamente lo va a convertir en este 3% mensual. Pero tú me hablas de que cuando existe un contrato, yo te presto dinero, me dices, yo al 10%, cada mes te tengo que pagar, pero no hay un documento, pero te pago el 10%. Si no hay documento, no hay deuda, así de sencillo. Si no existe un documento, no hay deuda. Y eso mucha gente de buena fe hace, ¿no? O sea, tu mejor amiga del kinder te pide plata, nunca vas a pensar que no te va a devolver. Entonces la gente no hace contrato. Entonces la previsión que tenemos que tomar es que sin contrato no hay deuda, no hay obligación. Pero ahí vamos a ver las formas. Complicado esto. Sí. Ahora venimos a las formas en las que yo puedo convertir y hacer ese contrato. Yo no tengo deudas con nadie, entonces no quise. Bueno, qué bien. A ver. No, porque no, es que mayormente la gente cuando hace ese tipo, cuando no son montos elevados, obviamente si te vas a prestar un monto, qué sé yo, $1,000, $2,000 ya considerable, vas a hacer un documento. Préstame 2,000 bolivianos. No hay, ¿no? No, te voy a pagar por un mes con 10% de interés, por un mes, por 2 meses máximo. Es la clásica, pero igual. No hay. Pero hay formas. Tenemos una forma que es la vía notarial y otra que es la vía judicial o la vía conciliadora, ¿ya? Si no tengo contrato. Entonces, conciliadora, ya. En la vía notarial yo puedo mandar una carta diciéndole, señor, tantos, le he prestado 2,000 pesos tal día y usted me ha dicho que me iba a devolver tal fecha.
Entonces, dependiendo del tipo de respuesta a la carta, se puede generar una obligación. Lo que tenemos que generar es una obligación de devolución del dinero. Y la vía conciliadora tenemos instancias como en el Ministerio de Justicia y también tenemos en todos los departamentos juzgados conciliadores para que nosotros podamos hacer que la persona reconozca la deuda. Pero aquí hay un tema bien importante, la voluntad. Esto es totalmente voluntario. Si la persona no quiere reconocer la deuda, para la ley no hay deuda y no hay obligación. Se pueden ver otras figuras penales como estafa, sí, se podría, pero ya eso no tiene nada que ver con el tema civil. Ya va con otro proceso, ¿no? 3%, nada más, ¿eh? Todos están riendo acá en el estudio, pero todos han caído. Exacto. ¿No? A ver, ¿qué pasa si cobras más? Yo soy el prestamista. Tengo un monto de dinero y quiero cobrarte el 10%. Estás cometiendo un delito. ¿Es un delito? Sí, eso quiero ir. Un delito que se llama... ¿Suficiente que te cobre el 4% y es un delito? Sí, 3,1, 3,2% es un delito. El delito se llama usura. ¿Y si no hay documento, igual? En realidad, si no hay documento, no hay obligación. Entonces es difícil comprobar también el delito. Bueno, si tú no me pagas, yo te presté, te amenazo, voy a ir a tu oficina, a tu buffet, y me voy a sacar tu computadora. Eso son formas de pago, que ahorita vamos a hablar de las formas de pago y del plazo, ¿ya? Pero quiero hablar de la usura. La usura es un delito, está en el Código Penal. Si bien no tiene plata, tiene días multas de sanción, si no tiene cárcel. Ahora, hay otro elemento, el anatocismo se llama, es otro delito. ¿Qué es lo que ocurre? Ya, te he prestado $10,000, pero no me has pagado 10 meses los intereses. Supongamos que te he prestado el 10%, entre comillas. $1,000 de interés me debes. Entonces, ahora, de ese interés que me debes, me vas a pagar otro interés. Eso ocurre en los prestamistas. Entonces, los intereses lo vuelven en capital. Es decir, el interés que entre al capital y de eso me vas a seguir pagando intereses, eso se llama anatocismo y es otro delito que deriva de los intereses no pagados. Quieres cobrar interés, son dos delitos que son usura y anatocismo. Ahora, las formas de pago, por eso hay la frase que dicen al mal pagador aunque piedras, ¿no ven? Porque no puedes acosar para cobrar. Es decir, lo que tú me has dicho, que te voy a publicar en el Facebook, que todo el mundo se va a enterar, que voy a ir a tu trabajo, que voy a hacer. No se puede. Eso es acoso. Que como hemos visto en algunas, ¿no? Por favor, Natalie, págame lo que me debes. Hemos visto alguna vez. Exacto. Entonces, bueno. Yo te presté de buen tipo. Necesitabas, era urgente, te salvé. Todas las personas tenemos un derecho humano fundamental y unas garantías que son el honor, la imagen. Nadie puede dañar mi honor ni mi imagen, ni aunque le deba $1,000,000. No se podría legalmente hacer. Pero ante la desesperación la gente hace eso. Pero hay mucha gente asustada, ¿no? Dice que va a venir a mi casa. Los prestamistas que viven de esto, va a venir a mi casa y les dicen, te voy a sacar todo. Eso sería robo agravado. Porque para empezar estarían entrando a la casa con violencia, sin autorización, fuera que hay allanamiento, están tomando cosas que no les corresponden. Entonces, sí, las formas de cobro, hay que ser muy inteligentes en esto. No puedes acosar, no puedes perseguir, no puedes intimidar, porque es extorsión. Te voy a hacer pegar. Sí, la extorsión tiene 5 años de cárcel. Ya, esto sí tiene cárcel. Y está sancionado en los delitos, obviamente, contra el patrimonio. ¿Qué significa la extorsión? Me das algo a cambio de no hacer algo en este caso, porque puede ser de no hacer o dejar de hacer algo. Dejar o sí hacer, digamos, ¿no ve? Entonces, este delito, cuando me das algo, hablamos de plata, hablamos de patrimonio. Entonces, esto sí, la extorsión es, por ejemplo, no tienes un contrato y la persona en su desesperación te amenaza, ¿no? Si no me das tal plata, no hay contrato. Y aunque hubiera, voy a ir a tu trabajo, voy a publicar, voy a sacar este video. Entonces, la extorsión es un delito, sí, de que va contra el patrimonio y tiene 5 años de cárcel. Aquí sí, por extorsionar, sí te podrías ir a la cárcel. Perfecto, muy bien. Natalie, ¿dónde te ubico? Porque aquí los que han prestado están más preocupados. Ahora, los prestamistas están más preocupados, te digo, que los que se han prestado, te digo. Bueno, pónganle me gusta a mi página de Facebook, es doctora Zúñiga. DRA, ¿no? DRA, Zúñiga con Z. Z. Ajá, y ahí vamos a hablar. Y para terminar, el plazo. Las deudas prescriben en 5 años. Si tú te has prestado plata el 2010, no sé, $1,000, aunque tengas contrato,
notariado y demás, lo que quieras. Si no has cobrado en 5 años, esa deuda no existe, está muerta. Se extinguió por el lapso del tiempo. Entonces, tienen que tener cuidado en el tema del plazo. Hay que interrumpir prescripción, es decir, 5 años. ¿Cómo interrumpes? Ya tenemos el contrato con reconocimiento de firmas. Y yo digo, señor, usted me tenía que pagar el 2012. Ya ha pasado 3 años, ya es 2015. Le mandas una carta notariada, acudes a un juicio, etc. Si no pagas, toda deuda se extingue a los 5 años. No puede durar por siempre. Toda deuda se extingue 5 años. Ajá. ¿Cuál es la frase que me dijiste al principio? ¿A mal pagador piedras? No. Si no quiere problemas, no pague. Si no quieres problemas, no prestes plata, de verdad, en el banco o en el colchón. Una manera de no tener plata, de no tener problemas, es no prestar dinero. Bueno. Mucho menos a la familia. Porque vas a terminar peleada con hermanos, con padres. No hay que prestar. Y si vas a prestar a la familia, toma en cuenta que es un regalo. En la mayoría de los casos, salvo que haya una garantía que puedas ejecutar como una auto, una casa. Exacto. Bueno, recomendaciones, información, temas puntuales, muy bien respaldados con la doctora Zúñiga. Su consulta no molesta. Atención, hay problemas a esta hora. ¿En qué punto específicamente, Claudio? Específicamente me encuentro aquí en la avenida Uruguay y las flotas están dando la vuelta porque, como puedes observar, son más de 100 personas quienes están en protesta debido a la nueva ruta implementada de La Paz Bus. Y en este momento están miembros de la CUTUP y también del sindicato 1 de Mayo y vamos a escuchar cuáles son sus puntos. Todo este tema de los movimientos del Pumacatari tiene que ser consensuado con los operadores del sector. A esa resolución, a ese compromiso de nuestro empleado departamental no se ha hecho caso omiso. Es por eso que hoy estamos aquí. Tome sus previsiones, por favor, porque se está bloqueando en este momento la avenida Uruguay. Gracias, Claudio. Qué rico que está lo que tenemos aquí, Laurita. Ay, no, pensé que el queso no va sobre la... ¡Qué rico! Entonces, que así termina la receta. Espero que les haya gustado. Y la pueden encontrar también en todas nuestras redes sociales. Sí, se faltaron parte de la receta. ¡Buen lunes! ¡Hermoso día!